Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 11, versículos 1 a 10. Y dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y entonces vamos a titular lo que Dios había limpiado. Y vamos a leer versículo 1 una vez más que dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, aquí estamos hablando de gentiles. Aleluya. Gloria a Dios, que ellos habían escuchado la palabra de Dios por medio de Pedro y él entró en la casa de un gentil, Cornelio, y ahí estaba dando cuenta de que sí era cierto que entró en la casa, pero era como él explica. Aquí se da la idea de que los gentiles no fueron los que recibieron mayoritariamente la palabra de Dios, pero se puede imaginar que algunos gentiles deberían estar interesados en escuchar la palabra de Dios en verdad. Y parecía que algunos gentiles estaban más interesados en escuchar la verdad que, digamos, los fariseos que realmente estaban haciendo todo lo posible para burlarse y burlarse de Jesucristo, haciendo todo lo posible también para atraparlo en sus palabras. Sin embargo, cuando algunos de los gentiles escucharon la palabra y oyeron hablar de los milagros de Jesús, fueron mucho más respetuosos que los fariseos y los saduceos. Cuando los gentiles habían oído la palabra de Dios, eso no significaba que habían estado escuchando a los maestros de la ley de Moisés o que habían oído a los fariseos hablar acerca de la ley tampoco. Es que habían creído en Jesús, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Se puede suponer que, dado que habían recibido el Espíritu Santo, ya se habían arrepentido o estaban listos para recibir el Espíritu Santo, arrepentirse en sus corazones. Incluso
probablemente antes de haber escuchado la palabra de Dios por medio del apóstol Pedro, o mientras él estaba predicando, la dulce presencia del Espíritu Santo los conmovió hasta que las lágrimas y ya se habían arrepentido mientras él predicaba la palabra. De cualquier manera, Dios los había aceptado en la iglesia. Y digamos que es la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 2. Y, y versículo 2 nos dice así, aleluya, por la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los que él estaba obedeciendo el Espíritu Santo, Dios mismo, y ellos estaban disputando con él, ¿por qué? Y esto, ¿por qué el otro? Aleluya, pero él estaba obedeciendo, aleluya, Dios mismo, Espíritu Santo que quería que él entraba allí en esa casa y comiera, aleluya, lo que ofrecía. Y que ellos, los de la circuncisión, estaban disputando con él. Aquí refiriéndose a otros judíos de la circuncisión y no a aquellos con quienes había viajado a la casa de Cornelio, estaban contendiendo con él, queriendo decir que no estaban seguros de que lo que Pedro había hecho era correcto. Ellos, por supuesto, también necesitaban escuchar su versión de la historia, pero Dios se lo había mostrado al apóstol Pedro y a través de las circunstancias por las que había pasado y lo que Dios le había mostrado. Por lo tanto, los de la circuncisión necesitaban escuchar que Dios también estaba trabajando con los gentiles. Y Dios básicamente había tratado con el apóstol Pedro solo en este caso para mostrarle lo que Dios estaba haciendo. Los otros de la circuncisión, ¿quiénes son? No sabemos sus nombres específicos, pero parecía que los otros apóstoles del Señor también habrían escuchado atentamente y probablemente habrían entendido que era tiempo de que los gentiles entraron, aleluya, a la fe también. Probablemente los apóstoles fueron los primeros en aceptar, pero todos necesitaban escuchar el testimonio de Pedro. En Jerusalén, por supuesto, era donde deberían haber estado los apóstoles, y para que les llegara esta noticia probablemente fueron los primeros interesados en escucharla, pero pueden haber sido otros de la circuncisión los que estaban contendiendo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. La pregunta también sería, ¿estaban estos de la circuncisión dentro de la casa de la iglesia? Parecía que era cierto que estaban en la iglesia, y como estaban en la iglesia también habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo. De hecho, esa es probablemente la razón por la que aceptaron el testimonio de Pedro, porque el Espíritu en ellos también había aceptado su testimonio. Sin embargo, debido a su forma de pensar muy parecida a la de Pedro al principio,
de negarse a comer como el Señor le había ordenado. Ellos también necesitaban escucharlo y lo hicieron y se sintieron aliviados y gozosos, porque probablemente habrían pensado que esta habría sido una manera para que Satanás perturbara el mensaje cristiano si Dios no estuviera en él, pero Dios definitivamente estaba en él. Así que era necesario que el evangelio se extendería por todas partes. Aleluya. Y gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a leer, aleluya, versículo 3 para la gloria del Señor Jesucristo. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahora, darte cuenta por qué estaba dentro de esa casa. Es bastante interesante que las acusaciones provenientes de una perspectiva judía fueron que Pedro y por supuesto también los demás de la circuncisión habían comido con los gentiles. Ya asumiría, aunque no está escrito, que los que habían viajado a la casa de Cornelio también habían comido de la comida de los gentiles, incluso la comida que no debían haber comido en el Antiguo Testamento. La otra pregunta es sobre la entrada de Pedro a la casa del gentil Cornelio, cuando dijeron, entraste a hombres incircuncisos. Eso significaba que él y por supuesto aquellos otros de la circuncisión entraron en la casa de Cornelio. Por lo tanto, su perspectiva era que no entendían cómo él y aquellos otros podían entrar en la casa de Cornelio y luego comer las cosas que él les había preparado. Ese parecía ser su argumento, pero lo que no dijeron y tal vez hasta el momento no se les haya explicado es que los gentiles también habían recibido el don del Espíritu Santo. Lo que realmente deberían haber dicho fue si Pedro les había predicado y cómo respondió Dios. Aleluya. Y gloria al Señor. Entonces vamos a leer versículo 4. Aleluya. Y versículo 4 nos dice así en el nombre de Jesucristo. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, aleluya, diciendo que, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Sin embargo, debido a que eran judíos y a sus antecedentes desde la niñez, se les enseñó en el Antiguo Testamento que nunca debían entrar en la casa de un gentil, ni debían comer aquellos alimentos que se les había enseñado en el Antiguo Testamento a no comer de ellos. Sin embargo, eso es lo que habían oído que Pedro había hecho. Estaban más interesados en hablar con él porque a los demás que iban con Pedro tal vez no les hubieran dado tanta importancia porque el apóstol Pedro era el líder y como el líder no había hecho, entonces se sigue que habían también lo habían hecho, por lo que estaban discutiendo con él
apóstol Pedro y necesitaban una aclaración. Sin embargo, si el apóstol Pedro hubiera estado equivocado, entonces incluso aquellos de la circuncisión que hubieran hecho las mismas cosas habrían estado equivocados también. Por lo tanto, habían hablado con el líder del grupo, el apóstol Pedro, para conocer su opinión sobre por qué lo había hecho. Sin embargo, si fuera declarado culpable sin ninguna explicación y sin la voluntad de Dios de hacer la obra, entonces todos habrían sido declarados culpables. La siguiente pregunta pudo haber sido, si fueron declarados culpables y no tuvieran nada que decir, ¿qué les habrían hecho los hermanos cristianos? Esa habría sido otra manera de buscar cómo los cristianos deberían tratar a los hermanos que han sido encontrados en tal falta, pero no condujo a eso. El Espíritu, en cambio, los llevó a aceptar, predicar y enseñar a los gentiles, entrar en sus hogares y comer todos los alimentos que les ofrecían sin acepción. Aleluya y gloria al nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer versículo 5. Y por la gloria del Señor, versículo 5 dice así. Amén. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Aleluya y gloria en nombre de Jesús. Entonces vamos a ver aquí. Aleluya. Gloria en nombre de Jesús. Así, aquí es donde el apóstol Pedro comienza su testimonio de los acontecimientos que lo llevaron a la casa de los gentiles, la que Cornelio y por qué había entrado en ellos y había comido con ellos. Él estaba en esa ciudad de Jope donde había estado ministrando y había estado en trance. Y mientras estaba en ese estado, había tenido una visión. En palabras de psiquiatría, podrían haber pensado que había estado alucinando. De hecho, a los fariseos se les podría haber ocurrido esa idea si Pedro se les hubiera contado. Pedro no estaba durmiendo porque estaba en la azotea esperando a que otros prepararan la comida y él, claro que estaba despierto. Él tenía mucha hambre. Su mente y sus pensamientos comenzaron a centrarse en lo que Dios le estaba mostrando. A mirar en cierta dirección, había visto más de lo que era natural. Se le estaba mostrando algo sobrenatural, pero solo visible para él. En ese caso, era como si él fuera el único que podría sacar a la luz ese testimonio, pero el Espíritu Santo también testificaría de ello. Sin embargo, hay ciertas cosas que Dios muestra a una persona y solo a una persona. Depende de ellos comunicar lo que Dios les había mostrado. Y en este caso era
Pedro quien necesitaba hablar y comunicar lo que Dios le había mostrado. Mientras miraba en una determinada dirección, todas las cosas normales y naturales que normalmente vería pasaron a un segundo plano, como si estuvieran todos en un segundo plano, posiblemente incluso desenfocadas, mientras lo que Dios le estaba mostrando en lo sobrenatural y en esta visión a través de sus ojos se lo le mostró. Aleluya y gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, en ese momento, todo lo demás quedó en un segundo plano, mientras que lo que Dios le estaba mostrando estaba al frente y al centro claro como el día. Y no era difícil entender exactamente lo que había allí. Lo que no era que su visión fuera confusa, pero era tan clara porque Dios no la ocultaba. Aleluya y gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, gloria al nombre de Jesús. Los objetos y animales específicos que había visto eran los siguientes. Cierto barco descendió del cielo. Una vasija habría dirigido nuestra atención hacia algo así como un recipiente de vidrio o algo similar. Pero en la siguiente parte de la descripción lo aclara para que podamos entender mejor. Era como una gran sábana. Así el vaso era aquello que parecía un lienzo descendiendo del cielo a la tierra y hacia la dirección de Pedro, y tenía las cuatro esquinas como si estuvieran sostenidas, pero descendiendo lentamente hacia la dirección de Pedro. Y no estaba muy lejos, pero en realidad había llegado a Pedro mismo. Eso en sí mismo era interesante porque Pedro quería saber qué significaba para él recibir eso. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 6. Y versículo 6 nos dice así, la gloria de Dios. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Aleluya, aleluya y gloria al nombre del Señor Jesús. Se nos da un poco de comprensión de lo que está en la sábana, por así decirlo, pero Pedro lo había declarado más claramente al afirmar que aquellas cosas que estaban en la sábana, por así decirlo, no eran comestibles para los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. En realidad, bajo la ley no eran comestibles para nadie. Pero desde que él estaba en la iglesia y bajo la gracia, esas cosas habían cambiado, aunque él aún no lo sabía. Así,
aquí Pedro había dicho que había fijado sus ojos en esta sábana, pero posiblemente principalmente en las bestias y otros animales que había en ella. Abrochar significa que centró sus ojos en ellos. Además, comenzó a preguntarse qué significaba esta visión y por qué se la estaba mostrando. Consideró eso sobre esta visión. Lo que había visto era algo que sabía que no era comestible según la ley mosaica. Y él mismo nunca había comido ninguna de esas cosas porque se les habían prohibido comerlas. Aleluya. Y gloria al nombre de Jesús. Entonces vamos a leer versículo 7. Y versículo 7 nos dice así, por la gloria del nombre de Jesús. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Jamás. Lo que claramente no era algo que uno haría bajo la ley de Moisés. Había escuchado una voz y esta voz parece saber, no es del enemigo, sino que es de Dios. La voz que escuchó había venido del cielo a él directamente. La voz simplemente dijo algunas palabras al principio, pero con gran significado. Levántate, Pedro, mata y come. Se podría decir que probablemente los israelitas ni siquiera tocaron aquellos animales que tenían prohibido comer. Por lo tanto, es posible que ni siquiera los hayan matado, porque no era algo que deberían haber manejado. Sin embargo, aquí Dios primero le está diciendo que se levante, vaya, y esos animales y los mate. O sea, todos los animales que estaban en la sábana, él era el responsable, o Dios lo estaba haciendo responsable de matarlos y comer a ellos. Ciertamente, probablemente significaba que también debería descubrir cómo cocinar su carne. Sin embargo, el solo hecho de pensar en sus antecedentes probablemente le provocó náuseas, ya que se suponía que los israelitas no debían hacerlo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vamos a leer versículo 8. Y versículo 8 nos dice así, la gloria de Dios. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Hasta allí. Aleluya. O sea, que nunca entró algo así. Esta parte es donde básicamente Pedro corrigió al Señor Dios sobre su comportamiento y lo que no haría. Dijo que al menos en sus antecedentes, nada parecido a esos animales o esos animales mismos entraría jamás en su boca. Y el apóstol Pedro incluso le estaba diciendo a Dios que él en ese momento
también lo rechazaría, porque era una tradición y un mandamiento del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es por eso que fue tan difícil para Pedro aceptar el mandamiento de Dios aquí, porque era la tradición de su propia nación y también estaba ordenado en el Antiguo Testamento no comer esos animales. No sabemos los nombres exactos de los animales, pero Pedro sabía que estaban prohibidos comer en el Antiguo Testamento y o bajo la ley de Moisés. Sin embargo, Dios le estaba mostrando a Pedro que esas cosas habían sido limpiadas por Dios mismo y que a partir de ese momento podía comer de esas cosas incluso dentro de la tierra de Israel, a pesar de que todavía estaban prohibidas por las autoridades religiosas. Aleluya y gloria a Dios. Entonces vamos a leer versículo 9 de Hechos capítulo 11. Aleluya. Y dice así. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aleluya. No lo llames tú común. Aleluya. Gloria al Señor. Dios, nuestro Dios poderoso está diciendo a Pedro que él debía de matar y comer aquellos animales. La voz que había oído podría haber sido la voz de Dios o la voz de un ángel o la voz de Jesús como hombre. Eso no está claro aquí en este texto. Pedro, sin embargo, debe haber reconocido que era la voz del Señor, porque respondió a la voz que había oído. No es así, Señor. Por tanto, había creído que era la voz de Dios la que le había hablado. La voz sin duda venía del cielo, como se dice aquí, y las instrucciones para él eran lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. En otras palabras, no debía decir que algo era inmundo cuando Dios mismo lo había limpiado. Uno podría preguntarse, ¿cómo fue posible que el Señor haya limpiado a esos animales? ¿Y qué representaban realmente esos animales? El Señor Dios limpió a los animales debido a su nuevo pacto. ¿Esos animales realmente representaban a los gentiles? Es una pregunta. Si lo hicieron, ¿por qué no se comieron esos animales antes que Pedro entrara en la casa de Cornelio? Estas son preguntas cuyas respuestas, respuestas podríamos recibir en el cielo, sin duda. Pero ahora uno se pregunta cuáles son las respuestas a estas preguntas. Si esos animales inmundos representaban a los gentiles, entonces los limpios representaban a los judíos o a los israelitas. Sin embargo, a veces, sin duda, los israelitas o los judíos no siempre seguían a Dios. Entonces, eso también los hacía inmundos. Posiblemente, perdón, podría referirse a la definición
de Merriam-Webster, aleluya, como religiosamente no apto o impuro. Y eso se debió, es decir, a los gentiles, al hecho de que habían servido a otros dioses. Los gentiles no tenían restricción sobre lo que comían, pero los israelitas, es claro que ellos mismos tenían, aleluya, restricciones. Los gentiles probablemente no habrían pensado dos veces antes de entrar en la casa de un judío, pero los judíos tenían límites, porque probablemente significaba, en un sentido de tipo religioso, si habían entrado en la casa de un gentil y esa casa era pagana. Los adoradores de ídolos y el pueblo eran idólatras. Probablemente significaba que ellos también se estaban sometiendo a esa idolatría. Por lo tanto, se les impusieron límites. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces, y así fue así. Los animales que no eran limpias. Amén. También a los animales inmundos se les prohibió comer. Sin embargo, Dios los había limpiado y eso fue en el Calvario. Y es decir, durante la muerte y resurrección de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto. Pero no fue solo para ellos, también fue para los gentiles también. Aleluya. Los gentiles también y también los samaritanos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer versículo 10. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. La gloria del Señor Jesús. Se, se entiende que esta sábana y los animales habían bajado del cielo. Esto también es bastante interesante, por decir lo mínimo, porque según la ley del Antiguo Testamento no debían comerse. Sin embargo, habían bajado del cielo para mostrárselo a Pedro. Y sucedió 3 veces para que Pedro no dudara de ninguna manera que esto era la obra del Señor. Luego, todos fueron llevados de regreso al cielo. Eso significaba que Pedro necesitaba pensar claramente en el significado de lo que Dios le estaba mostrando y no dudarlo para que Dios pudiera hacer su obra entre los gentiles. Por la gloria del nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús.